Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, esa preferencia que tiene para acompañarnos desde muy tempranas horas de la mañana y, por supuesto, recoger los diferentes insumos pertinentes que exponen nuestros invitados para que usted pueda construir su propia lectura. El día de ayer, esta madrugada, la Asamblea Legislativa elige a magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. Un proceso de renovación de 1/3 de magistrados propietarios de la Corte, quienes tras ser juramentados van a durar en sus cargos 9 años, a excepción del presidente electo, que estaría por 3 años, ¿verdad? De acuerdo a los términos y tiempos que contempla la ley. Ese será uno de los temas que vamos a tener en primera instancia. Allí tenemos imágenes de lo que ocurrió a esta madrugada, precisamente cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramentaba o tomaba juramento de los nuevos funcionarios judiciales. Esta, desde luego, elección, esta juramentación se da en el contexto de una serie de también de reacciones de diferentes círculos de políticos del país que han expresado ciertas inconformidades por el proceso o método con el cual han sido electos. Así es que será punto central, medular de lo que vamos a tener durante el ejercicio de esta hora y media con nuestros invitados, y quiero saludar y aprovecho para felicitar a toda la comunidad de abogados de la República que este día precisamente están, creería yo, que celebrando su día, ¿verdad? Bien merecido. Me acompaña el doctor Nelson García, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Y felicidades también. Muchas gracias. También la recibo en nombre del gremio de abogados, el cual represento en un área. Muchísimas gracias. También saludo a Adán Mejía. También gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenido. Ernesto, por la oportunidad de dirigirnos a la población salvadoreña y desearle de todo corazón bendiciones de parte de nuestro Dios. Así es. En efecto, también voy a saludar a Bessie Ríos. Ella es abogada. También aprovecho para felicitarla en este día. Bessie, gracias por acompañarnos. Felicidades. Buenos días, un gusto acompañarles. Saludos a los panelistas ahí en el set y un abrazo para ti, Ernesto. Muchísimas gracias. Vamos desde luego con este tema que sin duda alguna a ustedes les provoca también hacer análisis pertinente, sobre todo cuando se trata de ver las reacciones que se han generado en torno a lo que ocurrió esta madrugada. A ver, doctor, por ser el Día del Abogado. Bueno, este tema es de larga historia, una historia bastante sucia en el sentido de cómo se ha instrumentalizado el poder para elegir personas que en el pasado fueron instrumento de la injusticia y de la defensa de intereses creados, lo cual al gremio de abogados lo ha mantenido siempre insatisfechos. No digamos así a la población también, que muchas veces ha manifestado, lo cual comparto, que el sistema de elección de ese órgano judicial, que debiera de llamarse correctamente Poder Judicial, y no bajo esos aforismos que le pusieron los renovadores del derecho en este país y que ha terminado en una serie de reformas y contrarreformas, ¿verdad?, ante los fracasos de un diseño que no encajaba ni en la mentalidad ni en la sociología nacional. Pero bien, y digo así porque el pasado siempre estuvo lleno de una oscuridad en la forma interna en que se eligieron los diferentes magistrados que ha habido. A diferencia de ahora, en que por eso estamos algo desvelados, llegamos hasta las 3 de la mañana, en que terminó el suceso, que pasó por varias etapas. Y debo de aclarar que nosotros, con otras asociaciones de abogados, impugnamos el nacimiento de estos candidatos porque adolecían de ilegalidades manifiestas. Lo de la Federación de Asociaciones de Abogados, por ejemplo,
fueron generados extemporáneamente, pero no fuera de tiempo, sino antes de tiempo, que nos hizo presentir que se trataba de una maniobra con intenciones que se comprobaron cuando uno de los miembros de la FEDAES, sin tener la consistencia legal para hacerlo, llegó a presentar los listados a la antigua Asamblea Legislativa. A la anterior, sí. A la anterior, con el objeto claramente, porque así lo manifestó, de que esa asamblea estaba en capacidad de dejarle como herencia a los que ya habían diseñado ellos que podían quedar. Y que debo decir que afortunadamente, al menos en los resultados que yo he visto, no se lograron colar esos propósitos, ¿verdad? Okay. A pesar de, como digo, la impugnación legal que hicimos, incluso ante la comisión política de la Asamblea, ¿sí?, que no nos dio respuesta en referencia a esas impugnaciones. O sea, el lado gris de esta elección va por el lado del listado de la FEDAES. Del Consejo de la Judicatura también, ¿verdad? Sí. Pero como le digo, Dios es providente, porque realmente, en mi opinión, de larga data dentro del gremio, que pretendo conocer a la mayoría de los 40,000 colegas, lo cual es imposible, porque algunos, hay que decirlo, tienen el título de abogado, pero no lo son, porque no ejercen y porque están ubicados en otras actividades que bien podría desarrollar alguien que no tuviera esos conocimientos. Pero bien, me solazo en el nombramiento de las personas que conozco y que fueron electas, cuyos méritos académicos son incuestionables, y yo voy a hablar concretamente de dos que lamento no hayan sido electos. Uno de ellos es Francisco Díaz Rodríguez, cuya persona es para mí intachable en su conducta y en su capacidad académica e intelectual. Y el otro, el doctor Iván García. A él lo conozco más por sus sentencias que por su persona, las cuales admiro y respeto. Pero bien, me voy a referir nada más al proceso, porque este proceso sí es diferente a cómo se hizo anteriormente. Anteriormente llegó a la osadía ilegal, inconstitucional y todo lo que usted quiera, de elegir candidatos, mejor dicho, de elegir gente que no era candidato y que le fueron a sacar de sus oficinas para nombrarlo, ¿verdad? Es un pacto tradicional de los políticos de repartirse en cuotas ese poder judicial, con el objeto de tener pistas de aterrizajes a sus diferentes intereses y garantizarse la impunidad. Consecuentemente, en este caso no, porque como todos son testigos, las entrevistas que se les hicieron a los diversos candidatos fueron públicas, ¿verdad? Entrevistas que nunca logran su objetivo real porque por la brevedad de las mismas. Y luego, en la comisión política, se llegó a una selección basada en el respaldo que cada uno de los candidatos tenía políticamente. Es decir, cada partido sumaron, bueno, este candidato tiene el apoyo de tantos partidos. En conclusión, ha sido para usted una buena elección. ¿Un método? ¿Una forma? Y como les repito, por ejemplo, yo me solazo de que han electo al licenciado Miguel Ángel Flores Durel, ¿verdad?, que es miembro de nuestra asociación y además destacado jurista. Vamos a ver, vamos a tener más tiempo de poderlo ocupar para hacer estos análisis y por supuesto, a ver, Bessie, veamos también cuál es tu opinión, cuál es tu lectura de este proceso de elección. ¿Te parece bueno? Algunos sectores han estado, incluso el presidente, inconformes. Es lo mismo de siempre. Queda quien tiene los votos. No necesariamente queda el más idóneo. Si bien es cierto, el cambio del método que se alegaba el día de ayer era que la comisión política no había llevado una sola lista. Pero habida y cuenta,
al final los partidos fueron presentando sus listas, que es lo que se hacía antes, o lo que se presentaba en la comisión política, ¿no? Y yo, como esa frasecita que suelen decir los diputados de que se alinean los astros y como cosa divina aparecen los mismos nombres y se repiten los mismos nombres en las listas, pues no me lo trago, no me lo he tragado en 20 años, no me lo voy a tragar ahorita. Lo cierto es que la transparencia no la hay. Es el mismo método, porque hasta ahorita, ningún grupo parlamentario se ha puesto frente a la población en su reunión de decidir por qué estos días y por qué no otros. Esa discusión no la hemos visto, y esa es la transparencia de verdad. No presentarme la lista, porque las listas ya las presentaban, que las presentaban en la comisión política y después hacían una sola lista y la bajaban al pleno, eso es otra cosa. Pero una transparencia real es escuchar al grupo parlamentario que discuta y decida cuál va a ser su lista, por qué. Apoyo a este por esto, apoyo a aquel por aquello, cosa que no hay. Yo me quedo como parte de las voces de sociedad civil que hemos estado gritando por años que es necesario tener criterios para darle contenido a lo de moralidad e instrucción notoria. El baremo es importante, pero como ninguna legislatura pasada lo quiso hacer, pues esta tampoco. ¿Y qué esperabas? Pues tienen los números, van a poner a su gente. Eso es una realidad que no puedes cambiar, porque en El Salvador, en el caso de las elecciones de segundo grado, no es la idoneidad, es el que tiene los números, es el que tiene el apoyo político, es el que tiene a los partidos de su lado, es el que hace tras bambalina el lobby, y más lobby, porque de eso no se trata el lobby. Es el que se pone de acuerdo con los diputados, porque aquí predomina la numerología y no la idoneidad. Y esa es una realidad que debemos de cambiar en todas las elecciones de segundo grado, porque no puede ser que siga quedando solo el que tiene los votos y no valoras la carrera, el trabajo, el mantenerse dentro de su vida personal bien. Ahí tenemos gente que ha ido señalada por falta de pago de su cuota alimenticia. Y como feminista se los digo, lo privado es político. Si un candidato no paga sus cuotas alimenticias, o si un candidato está con una demanda de violencia de género, ese no va a ser buen funcionario. Ya la historia nos lo ha demostrado que no son buenos funcionarios. Y ahí van. Ahí va gente vinculada con las caseras, ahí va gente vinculada con partidos, no necesariamente materialmente, como se suele decir, pero sí tienen su vinculación. Entonces, claro, no ha cambiado mayor cosa, porque como bien dijo el doctor, es cierto, la sala 2009-2018 iban 2 personas que no estaban en las listas, como hoy han hecho con López Jerez, porque López Jerez no va en ninguna lista y lo pusieron de presidente. Eso por una parte. Okay. Y luego, pues también comparto con el doctor García el hecho que Francisco Díaz hubiese sido uno de los mejores magistrados que nos perdimos la oportunidad de tener a Chico Díaz, como también al magistrado Martín. Al licenciado Martín nos lo perdimos, hubiesen sido excelentes magistrados, porque al final de lo que se trata es que sean personas que puedan separar su corazoncito ideológico, político, creencias religiosas, forma de vida a la hora de dar las resoluciones. Y el gran problema es que eso no pasa. Bueno, doctor, ¿quiere opinar algo? No, yo lamento que no estemos eligiendo la corte celestial, ¿verdad? Porque entonces sí necesitaríamos ese tipo de virtudes que yo acabo de escuchar. Lamentablemente, los seres humanos, como dice muy bien la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y aquí creo y nadie tiró las piedras y todos pecaron, ¿verdad? Y aquí creo que a cualquiera le hacen una pirámide los inconformes, ¿verdad? Es decir, aquí no es cuestión. Bueno, el presidente de la República salió al paso de de algunas inconformidades o señalamientos. El director ejecutivo de FUSADES, por ejemplo, Javier Castro, decía: la elección de esta forma es un retroceso democrático y traerá serias consecuencias al debilitar más el Estado de Derecho. Al respecto, el presidente de la República, voy a colocar estos tweets para que tengamos
ambas versiones en sus imágenes. Esta es la de Fusades, la postura de su director ejecutivo, y el presidente de la República en su cuenta de Twitter dice: se respeta a cabalidad lo establecido en la Constitución. Se hace un proceso totalmente transparente y abierto. Los nombres son de las listas del CNJ y FEDAES. Se le permite al pleno completo de la Asamblea decidir. La votación será nominal y pública, que es lo que reclaman. Solo pueden molestarle dos cosas, dice el presidente: que no son ellos los que deciden. Lo siento, así es la democracia. 2, que no hay maletines negros. Lo siento, así es la honradez. Un nuevo El Salvador se construye poco a poco frente a nuestros ojos. Ok. Tenemos que ver cuál es el concepto y qué base legal tiene a nuestro manual de ley, nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República. Me quiero tomar un tiempo y quiero que me lo permitan así rápidamente mencionar lo que dice el artículo 186 de la Constitución. Este fue uno de los temas el 1 de mayo, después del 1 de mayo, que mucho se le dio auge a este artículo, pero veamos lo que dice con respecto a la elección. Dice: la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determine la ley, la mitad de la cual proveerá de los aportes de las entidades representativas de los abogados en El Salvador, y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Ahora veamos qué es lo que dice el reglamento interno o interior de la Asamblea Legislativa en cuanto a este tema de las elecciones, y veamos si a base a esto lo que sucedió el día de ayer o en la madrugada de hoy tuvo respaldo constitucional y en cuáles hubo ciertas fallas. Por ejemplo, dice el artículo 98 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa que los funcionarios y las funcionarias cuya elección corresponde a la Asamblea Legislativa serán elegidos previa postulación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes correspondientes mediante los procedimientos y términos establecidos en el presente capítulo. Si la Constitución o la ley no establecen otra forma o procedimiento, la Asamblea hará del conocimiento público el inicio del proceso de elección de los funcionarios, con el propósito de recibir las propuestas de los candidatos a las que deberá adjuntarse la hoja de vida de cada uno. Dicha propuesta deberán presentarse por lo menos 60 días antes que concluya el periodo de los funcionarios en el cargo. Dicha propuesta. Ahora veamos qué pasó el día de ayer. Veamos si se cumplieron esos 60 días. Y quiero ampliar algo más que dice el artículo 99. Dice que en cuanto a las entrevistas, ¿verdad? Porque dice: analizará las hojas de vida y comprobará todos los atestados, y si lo considerare procedente, ¿quién? La Asamblea entrevistará a los candidatos que cumplen los requisitos establecidos y depurará la lista. El reglamento interior habla de que va a nombrar entrevista a quienes cumplen los requisitos, y aquí me uno como sociedad civil, porque no soy un abogado, ¿verdad?, que yo creo que se deben de definir los criterios de evaluación, porque ese es el vacío que tenemos. No hay un criterio de evaluación. El criterio es partidario, de simpatía, que hay que evaluar la popularidad, y como se ha dicho, se eligen por votación. Y hoy que tiene la Asamblea actual, a mí no me gusta el término de la nueva Asamblea porque yo no veo cambios, la misma Constitución, es la Asamblea actual tiene la mayoría de votos, y sucedió lo que todos esperamos, que no ha sido legal, por ejemplo, con el nombramiento de a quien pusieron el 1 de mayo, que yo lo pude ver como un golpe de Estado al Poder Judicial, ¿verdad? Están como sellando, y esto hay que verlo con otro de los temas que se va a tocar, porque la petición ha sido de aquellos que somos democráticos y constitucionalistas, es que se respete el Estado de Derecho. Entonces, con lo de ayer se está diciendo: miren, no hay vuelta atrás y vamos a seguir con esta línea, pisoteando la Constitución. Y yo hago el llamado como sociedad civil, que siempre me he interrogado: ¿por qué, si el pueblo salvadoreño puede elegir de los 3 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, por qué el pueblo no puede tomar elección directa del tercer poder del Estado? Ahora, ¿esto implica una reforma a la Constitución? Sí, es viable, las reformas son viables. Entonces, yo creo que debe de haber una intervención directa de la población, porque si no vamos a seguir teniendo el mismo señalamiento. Se eligen por cuotas partidarias. Problema, que el candidato que tenga una agenda populista va a quedar.
y la idea de que lo elija la Asamblea Legislativa al poder, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es que se revisen credenciales de idoneidad y sean otros los criterios y no de populismo, porque si no, veamos las elecciones de FEDAES, ahí andan regalando lapiceros, tazas y de todo para que voten por ellos. O sea, generalmente no es necesariamente quede en primer lugar aquel que sea el más idóneo, sino aquel que hizo campaña y fue a prometer puestos a los compañeros. Yo lo que creo y decepciona es que en realidad no ha cambiado lo que ya estaba sucediendo. En este país no queda en elecciones de segundo grado el más idóneo, sino el que tiene a los partidos de su lado, el que tiene los números. Entonces, en ese sentido, obviamente el que tiene la mayoría pues impone. Ya lo hizo Arena, ya lo hizo el Frente, lo hizo el PDC. Y por eso los partidos que están en el poder no cambian el sistema de elección, porque les conviene de los numeritos, de tener los votos y no tener otros criterios para poner a la gente. Les funciona, y el gran problema es que se creen que van a estar en el poder todo el tiempo, y no es así. Cambia la correlación, y cuando cambia la correlación y el que viene hace lo mismo que yo hacía, entonces es malo. Veamos, doctor. Hay una diferencia abismal en este caso con relación a todo el pasado. Eso puedo dar fe yo, ¿verdad? Porque he vivido desde que se inventaron de que el Consejo de la Judicatura, que era la puerta donde los políticos metían a sus candidatos, e incluso en ha habido el intento de políticos de introducir vía el Consejo a sus candidatos. Afortunadamente fueron desechados. Por eso digo yo de que nadie de los de siempre puede contraponer ningún ejemplo del pasado como mejor a lo que ha pasado esta vez. Nadie. Para bien de la justicia, para bien de la justicia. Es lo mismo. O sea, que han hecho lo mismo. ¿Me permite? Espéreme, vamos a ver. Y no es lo mismo, porque hoy no hubo reparto de cuotas. Porque hubo una sola. Un solo partido se quedó con la cuota. Sí, pero es que así tiene que ser. Dígame otro sistema en que no sea justamente que usted está defendiendo. Este sistema pues no quería jueces independientes. Bueno, yo así no puedo discutir. Vamos a ver, Bessie, dejemos concluir al doctor, porque el planteamiento de él es que ha sido desde luego un método diferente a lo que en el pasado se hacía. No, y no es que sea un método diferente, son circunstancias diferentes. ¿Cuáles son las circunstancias diferentes? En que hoy hay una representatividad objetiva en la Asamblea Legislativa que demuestra la voluntad de una mayoría popular que le da la fuerza a esta Asamblea diferente a las que han habido anteriormente. Esto, permítame. Sí. Consecuentemente, las decisiones de esta Asamblea, para mí, al menos políticamente, porque para eso estudié política, son incuestionables desde el punto de vista de sus decisiones. Claro. También he estudiado la maestría en ciencias políticas, doctor. Vamos a ver. Mire. Te lo digo porque cuando ya se hacen esas aseveraciones es para descartar las posiciones de los demás. Vamos a dejar que concluya el doctor y luego cada quien tiene su espacio. Vamos a ver, doctor. Sí, y le debo de decir algo. Iba no a venir a esto precisamente porque no estoy acostumbrado a discutir interrumpidamente a los demás, porque ese no es argumento. La interrupción es simplemente... Vamos a darle los tiempos a cada uno. Por favor. Vamos, doctor. Entonces, las minorías, los de siempre, los del 3%, tienen derecho a cuestionar lo que quieran. Eso es un derecho natural, incuestionable. Pero debe de argumentarse. Y el argumento de esto que estoy oyendo son los argumentos del pasado, los argumentos de siempre. Tiene que haber una... Yo soy partidario de que este sistema de elección, para darle categoría de independencia verdadera al órgano judicial, y coincido con eso con Bessie, debe surgir de otra fuente que no sea la designación de un poder a otro, porque eso
queda en una condición de sumisión, de agradecimiento y de lo que probablemente en el pasado también hubo, de compromisos. Bueno, si me eligen a mí, yo voy a hacer esto y esto. Pues este es el que nos conviene. De hecho, el último presidente fue designado por la Asamblea porque había sido un empleado tradicional de ellos. Y entonces lo pusieron para contrarrestar precisamente el control de la Sala de lo Constitucional. Entonces, yo estoy tratando de ser objetivo, no pertenezco al partido, no tengo vinculaciones con este gobierno, más que el saber que mis ideas de hace 60 años hoy son consideradas nuevas ideas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Sí, yo quería hacerle una pregunta para entender bien claro, doctor. Usted habló que el método, usted habla que es diferente en las circunstancias y no el método. ¿Cuál es esa diferencia entre método y circunstancias? Primero, el poder que representa para mí esta Asamblea cuando barrió, así con esa palabra, prácticamente y totalmente con los que hoy deberían de salir muchos en esa lista, que no es necesaria para este pueblo, entre paréntesis, porque demasiado claro tenemos nuestras conciencias quienes constituyen la grasa corrupta histórica de este país. Nosotros no necesitamos una lista que nos venga del extranjero con motivaciones de una forma u otra, ¿verdad? Aquí estamos claros todos, precisamente porque el país tiene una ventaja, un poco tendiente a desaparecer por el exceso de población, ¿verdad? Pero nos conocemos, la mayoría que somos protagonistas de algo, nos conocemos, etcétera. Okay. Vamos a ver. Sí, yo creo que... Luego va a ver. Sí, yo creo que ambos de los panelistas, y agradezco la oportunidad, están apuntando lo que yo digo. El sistema de elección, como está establecido, no ha llenado, no da satisfacción, y acordemos que estamos hablando del poder de justicia. Sí. Y si el pueblo no está feliz, no está de acuerdo, no tiene coherencia con el poder judicial, no estamos fortaleciendo a la justicia. Y si se deja fuera al pueblo para tomar esta decisión, si ya vimos por años que esto no funciona, ¿verdad? Yo sigo insistiendo, yo creo que se le debe dar oportunidad al pueblo a que debe de elegir, que se deben de definir el método, cómo van a ser electos esos candidatos, porque si no, con todo respeto, hablas de un cambio o método. una reforma a la Constitución para que sea de elección popular. Eso ya viene. ¿Verdad? De elección popular. Espero que sea una reforma y no una nueva Constitución. ¿Verdad? Eso habría que ver sí. qué es lo que viene. Es que mire, el diseño que usted está diciendo es porque así fue precisamente planificado para tener el control de la justicia los políticos, ¿me entiende? Todo esto no es casualidad y por eso se necesita una nueva constitución que comprenda una serie de accesos del pueblo al poder directo en esto. Ok, yo diría una reforma. Regreso con Bessie para su tiempo. Concluye. Yo creo que una reforma es lo que necesitamos porque ya vimos todos estos más de 32 años que este sistema no ha funcionado y no estamos conformes porque la justicia es vital. Y si no estamos conformes con a quienes están representando en justicia, ¿qué garantías, qué Estado de Derecho nos están dando a la población? Entonces yo invito a la ciudadanía que no nos quedemos de brazos cruzados, opinemos, hable con su familia, hable con sus autoridades. El poder del pueblo o la soberanía se centra en la elección de los diputados que ya están. Claro, pero el poder, por eso hablo de los tres poderes, debemos de definir, está conformado el Estado en tres poderes. Entonces, al verlo así, está supeditado el poder judicial a las decisiones del poder legislativo. Ahora, el deber ser es lo que históricamente con ustedes hemos debatido, de que debe de existir un órgano independiente, exacto, ¿verdad? Y transparente, pero es que está y con justicia para todos. Pero insisto, es que por eso, y Bessie va a coincidir seguramente, si este diseño de esta constitución es como que a usted le manden un traje apretado para que no pueda mover este brazo y mueva el otro y el otro se lo jale, ¿me entiende? Pero la ventaja es que pueden haber reformas. Esta constitución se la puedo, como dicen, desmenuzar para que usted va a irle señalando en qué consiste cada una de las trampas que contiene, claro. Ok, pero pueden Bessie, ser reformadas. Bessie, te doy la palabra cuando regresemos, son las 7 de la mañana en punto. Gracias a nuestros buenos amigos por estar conectados a través de las redes sociales.
y por supuesto por los aportes importantes que hacen. Recuerden, somos un programa de opinión, análisis y debate. Aquí concurren personas de toda índole de pensamiento, y por lo cual es importante que usted aproveche conocer los diferentes puntos de vista para que pueda de alguna manera formar su propio criterio y su propio pensamiento crítico. Ese es nuestro objetivo. Pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana, en la cual tenemos la participación del doctor Nelson García, de Bessie Ríos y Adán Mejía, y estamos haciendo una lectura a propósito de este acontecimiento que llevó esta madrugada a la nueva Asamblea Legislativa a elegir a magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. Esto en un contexto de reacciones, unas a favor y otras muy críticas en cuanto a los métodos y a las personas que han sido electas. Sin duda alguna, en eso consiste la naturaleza de programas como este, de la cual hice énfasis en el corte, que es de análisis de opinión y por supuesto de debate, en la cual convergen o no convergen algunos puntos de vista de nuestros panelistas, pero lo importante es recoger estos insumos para poder construir su propia radiografía de los acontecimientos. Bessie, tienes la palabra. Sí, mire, yo al final creo que coincidimos en que el método ya está agotado, ¿ya? Ya es el método, ya no es. Lo único que no comparto con los colegas es que sea una votación popular, porque nos volvemos a meter en el mismo lado, de que el que tiene los votos es el que queda. Yo creo que aquí se deben formar los criterios de la idoneidad, de hacer los puestos ergonómicos, vea, que es lo que hacen aquí siempre, que le adaptan el puesto a la persona y no el puesto, y no la persona al puesto, es la que queda. Me parece que vamos a seguir teniendo los mismos problemas mientras no se cambie el sistema. Siempre que el candidato lo que tenga son los votos, pues estamos mal. Y lo otro es que el tema de la transparencia, que perdónenme, pero a mí esas listas que las hayan hecho públicas, la transparencia es que las discutan en frente a la población y digan, va fulano, va mengano, va sultano, va perencejo, por esto, por esto, por esto. Eso es transparencia y eso es discutir frente a la población. Pero que me lleven una lista, bueno, es la lista que elegimos, no sé si lo hicieron de Timarín, si contaron, cuáles fueron los criterios, porque si bien es cierto, como lo dice el doctor García, una entrevista de 10 minutos, no logras profundizar, obviamente. Nada. Y no comparto la postura de Javier, porque es que no es que ahora estemos retrocediendo, es que no hemos avanzado. Y ese es mi punto, y creo que no logramos avanzar en la forma de elección de magistrados a través de la Asamblea Legislativa, y no logramos poner a la gente más idónea, porque el método sigue siendo un método basado en los números de la Asamblea. Y eso es el punto. O sea, yo no creo, como dice Javier, de que nos hemos retrocedido a ver en cuál fue diferente, porque en la elección pasada fue lo mismo. Claro. Iba gente vinculada y señalada, o sea, con partidos. Métodos y las formas en la elección anterior de la sala anterior se metieron 2 personas que ni siquiera iban en la lista. Hoy hemos metido a alguien que no va en una lista también, que es el presidente López Pérez. Entonces, ¿hemos retrocedido o mantenemos lo mismo de siempre? Doctor García. Vaya, mire, aquí tampoco hay tiempo para que yo le analizara elección por elección, en donde le señalara cómo llegaron a ser magistradas una serie de personas totalmente ignorantes, sin ninguna práctica, pero tenían el dedo rojo que las eligió, para empezar. Igualmente, gente que llegó a servir los intereses que le aprietan la garganta y el estómago al pueblo salvadoreño. Pero sería largo. Yo coincido, yo no he sostenido de que sea el pueblo así en una votación electorera la que... No.
Yo soy el que propone eso. Esto tiene que... Para empezar, le digo que me he quebrado la cabeza durante mucho tiempo pensando cuál sería el mejor método y todavía no lo tengo claro porque es muy difícil. Ok, ¿no podrían ser, por ejemplo, las universidades, doctor? Ejemplo, mira, si antes el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo, estaba integrado espontáneamente por una serie de instituciones, hoy no. Hoy es la Asamblea Legislativa la que recetó a partir de las reformas del 93 que ellos iban a elegir a los miembros del Consejo. Ahí está, su puerta, su llave, etcétera. Mire, si esta Constitución, yo espero que esta Asamblea Constituyente, porque así se va a convertir, para evitarse, para evitarse, porque el mismo método de que una Asamblea proponga reformas para que otra la ratifique o no la... Ya ese es parte del mecanismo de perversión y de evitar que este pueblo progrese. Pero les quedó una brizna en el ojo, que fue la consulta popular. Consiste en lo siguiente: las alcaldías tienen la potestad de hacer una consulta popular directa a sus comunidades. Si las 262 alcaldías someten a la consulta popular el tema de si esta asamblea se debe convertir en constituyente y la sumatoria de las diferentes auscultaciones nos da un resultado evidentemente democrático y positivo, esta asamblea se convierte en constituyente. Y eso es más decente que el origen de las constituyentes sea un cuartelazo y una puesta boca abajo de los fusiles. Adán, tiene su tiempo. Yo lo que creo que debemos de ver y analizarlo bien, porque me pregunto, ¿cuál es el temor que la población o definir los directos? Porque no estoy diciendo específicamente que este debe ser el método para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mi criterio es uno de los 3 poderes del Estado y no puede estar la población fuera de tomar una decisión directa, sobre todo cuando vemos que el procedimiento que se ha venido siguiendo no fortalece la justicia. Por ejemplo, hay un tema que a mí me dejó una espinita el día de ayer. El diputado Cristian Guevara de Nuevas Ideas propuso que nada más iban a nombrar a los propietarios y a los suplentes se va a hacer posteriormente. ¿En base a qué? Tuvo el respaldo del PCN. ¿Se puede? Se puede. Pero en base se puede hacer la propuesta y así se hizo incluso en la elección anterior de la asamblea anterior con relación a la sala que fue sustituida. Se dejó pendiente la elección de los suplentes. Por eso digo, me dejó esa espinita, porque entonces aquí estamos viendo que no tuvieron el criterio de favoritismos para elegir a los suplentes y necesitaban el tiempo para eso. Entonces no es el criterio en cuanto a si el candidato llena los requisitos para optar al cargo, sino más bien siempre sacar algún beneficio político, porque a mí me queda bien claro, y es la fortaleza, digamos, y algunos pueden decir la debilidad de la democracia, es que se respeta la decisión de las mayorías. Sí. Porque a mí me queda el sinsabor, digamos, esa postura de decir, no, que el pueblo no vaya a elegir el tercer poder o el poder judicial, porque entonces está lo popular y todo, entonces está en contra del sistema de elección presidencial y legislativo, que es lo mismo. Sí, pero es que es algo más técnico. No es lo mismo, porque para ser presidente y para ser diputado no se requiere un grado académico. En cambio, para ser magistrados y jueces sí, porque no es Juan el que va a llegar a ser juez. Claro, doctor. Entonces, bueno, volviendo al tema, ya con una nueva constitución se van a poner los sistemas verdaderamente democráticos de consulta popular, como es el plebiscito y referéndum, ¿verdad? Que es necesario, porque todos esos que usted tiene, ese pálpito, lo tenemos todos sin ser populistas, ¿verdad? Es un derecho del individuo desde que pertenece a una sociedad, pero eso se le ha evitado. Si el pueblo, aquí la consulta es: aquí te servimos estos candidatos y votás por ellos, te gusten o no te gusten. Pues, y como le van a regalar unas camisas y otras cosas, todo está viciado. Entonces, el Poder Judicial,
que así debe de llamarse. Órgano me suena a mí como que le han hecho una autopsia a alguien y hay toda clase de órganos. Entonces, cuando tenga la categoría, que no la ha tenido, porque en el pasado, insisto, se han electo personas, ¿cuál currículum vitae? Hoy yo sí puedo sacar la cara por los que han electo, porque me he desvelado oyendo, y menos mal que fue una síntesis de los currículums de cada uno, ¿verdad? De su trayectoria. Pero todavía hay elementos como este. Mire, pero este señor defendió a no sé quién y no sé cuánto. Y bueno, y no es un derecho constitucional. Es el oficio, pues, el que... Pues sí. Claro. Me parece que es interesante ese punto. A ver, hay un elemento importante en esta constelación de reacciones a raíz de lo que aconteció con esta elección. Y una de ellas es la pregunta que todo el mundo se hace. A partir de esta elección, ¿se estará garantizando la seguridad jurídica en el país? La primera. Segundo, ¿se estará de alguna manera garantizando que habrá justicia para todos sin ser selectiva, como lo ha sido en algunos casos? Habrá que ver cómo van resolviendo para ver si no es selectiva, porque ahí están los casos, por ejemplo, el de Julio Valdivieso. Yo personalmente tengo casos que tienen rato de estar durmiendo ahí el sueño de los justos, amparos que se presentaron hace 3, 4 años y en un mes le resolvieron el amparo al del ex BCR, ¿vea? Entonces, habrá que ver cómo resuelven. Ok, doctor. Bueno, ya lo dijo Bessie. Julio Valdivieso aquí se ha quejado de que lleva no sé cuántos años sin que una exhibición personal, que es lo que yo llamaría los primeros auxilios de un caso, ¿verdad? Que debe ser tratado de urgencia, lleva 3 años y no se lo resuelven, ¿verdad? No se puede esperar que a partir de estos 5 miembros ya va a cambiar toda la corte, porque y los anteriores señores magistrados... pero ya tienen mayoría, doctor. Sí. No, son 15, ¿verdad? Sí. Son 15. Pero son 4 y 5, entonces, 9. de esos 15, 10 son del pasado, ¿o no? Entonces, No, porque está sala nueva de lo constitucional, doctor. Exacto. no es nueva. Mire quiénes están. No, la que sustituyó, la que sustituyó. Ahí hay 4. Y de 5 que se acaban de poner son 9. Pero de esos 5, 2 ya estaban, ¿verdad? La doctora Elsie No, Dueñas. de la sala constitucional, doctor, de la que se hubo sustitución. Sí. Acuérdese que se pusieron 4. Por eso, entonces, ¿a quiénes pusieron? Al licenciado López Jerez como presidente que sigue. Y a doña Elsie Dueñas. Sí, que son 2, ¿verdad? Son de la 2. pasada. Quiere decir que quedan, entraron 3 nuevos, pues. ¿verdad? Ahora bien, al licenciado López Jerez no lo eligieron magistrado porque ya era magistrado. Lo que lo han hecho es designado para que sea durante los 3 años que le quedan en el ejercicio, sea el presidente. Él va a terminar la presidencia y su cargo de magistrado dentro de 3 años. Ok, ¿por qué les hago la pregunta del tema de la seguridad jurídica? Y voy a hacer una pausa comercial para dejarlo así en el ítem de análisis y discusión. Sobre todo porque para este día llega al país una delegación de alto nivel procedente de los Estados Unidos, en la que esperan mantener reuniones, y lo decía la encargada de negocios en uno de sus tweets. Decía ella lo siguiente: hoy recibiremos la delegación de alto nivel, un momento especial que la región puede aprovechar, el movimiento de cadenas de suministro que atraen buena inversión y crean buenos empleos. Pero todo, ojo doctor García, ojo Bessie, ojo Adán, pero depende de todo, la autonomía jurídica. ¿Cómo? Todo, depende de la seguridad jurídica. Ok, pero todo depende de la seguridad jurídica. El Salvador tiene una gran oportunidad si quiere tomarla. Me voy a la pausa y regreso un poco para el análisis de ustedes de estas declaraciones. Gracias a nuestros buenos amigos por estar con nosotros. Gracias por darnos ese voto de confianza y ese voto de preferencia para la producción de nuestros programas. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército,
también para que usted tenga de primera mano cómo es el tráfico a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aprovecho para decirle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, usted llame a Seguros del Pacífico al 2283-0800 o también se tiene un WhatsApp, número de WhatsApp para que usted contacte 7920-2127 o contacte a su asesor de seguros para que pueda tener precisamente una póliza convincente contra incendios de Seguros del Pacífico. A ver, decía la encargada de negocios Jean May, ¿verdad?, que viene esta delegación con la oportunidad para ser aprovechada en el sentido de poder lograr cadenas de suministro que atraigan precisamente buena inversión y que crean buenos empleos, pero todo va a depender del tema de la seguridad jurídica. Ahí está. El tema de la seguridad jurídica, y por eso yo hilvané un poco el análisis que teníamos anterior para preguntarle si con esta elección se estaba de alguna manera garantizando el proceso de seguridad jurídica en el país, y un poco también en referencia a lo que ella cierra su tweet, dice: El Salvador tiene una gran oportunidad si quiere tomarla. Adam. Sí. Bueno, recordémonos también la línea del mensaje de Estados Unidos ha sido que el país debe demostrar gobernabilidad democrática, porque lo que sucedió el 1 de mayo, que si los magistrados anteriores no fueron electos debidamente, es el tema que hemos estado hablando, fue la justificación para destituirlos, pero no se respetó lo que la misma Constitución establecía. Entonces, desde ese punto de vista, se vio mal la relación del poder legislativo, el poder contra el poder judicial, ¿verdad? Y fue una lucha de poder que bien se puede determinar como un golpe de Estado al Poder Judicial. Entonces, ayer se confirmó con el nombramiento o decir, sí, bueno, el que se eligió el primero continúa, es un mensaje directo. Yo creo que debemos de entender esas palabras porque la línea de Estados Unidos es que se respete el sistema democrático, porque América Latina sufre mucho de eso, de que la democracia se manipula, se lleva a márgenes de caer en peligro la misma democracia. Entonces yo creo que ese mensaje debemos de verlo. Ahora, debemos de analizarlo. El tema muy puntual de la corrupción. El Salvador no puede estar libre de la corrupción. Pero es una decisión legítima la de la Asamblea, lo que ha hecho el día de ayer, al menos lo que decía. Claro. Lo decía el presidente en el tuit, me gustaría ponerlo, decía: el pueblo salvadoreño eligió en plena democracia la correlación de esta Asamblea Legislativa. Sí, es que eso dice el presidente. Sus decisiones son totalmente legítimas y representan el poder del pueblo. Y otro elemento que dice: los diputados incluso están respetando las listas que los concejales de Arena y el FMLN dejaron. ¿Cuál es la discusión? No sé si esto al final se terminó respetando. Lo que hay que ver es realmente cuántos fueron electos de esa lista. Y veamos, la reelección no venía en esa lista. Entonces no podemos de un punto decir, si estos estuvieron bien y este no, porque en justicia, si se falla en un punto, la justicia está siendo quebrantada. El aval para mí como abogado que tienen los electos es su currículum vitae, que es irrebatible. No quiere decir, porque no iban a elegir más, que los otros que quedaron fuera no lo tenían. Desde luego estaban ahí. Nosotros cuestionamos esa lista por sus orígenes e intenciones, pero ellos estaban al margen de la voluntad o de la responsabilidad de los candidatos. La diputada del FMLN dice lo siguiente, doctor: es que lo que está a la vista no necesita lentes. Hoy se culmina un proceso iniciado el 1 de mayo que busca la concentración de poder. No es cierto, porque los que han electo, como les digo yo, los que han electo no tienen vinculación partidaria. Y eso me consta largamente.
¿Me entiendes? Diferentes fueron los que ellos eligieron, que los eligieron por cuotas, porque eran militantes. Y por último, ahí está como botón de muestra el señor Procurador de Derechos Humanos, que ya es tiempo de que la sala resuelva la inconstitucionalidad. Si es que, mire, aquí el problema es que algunos no logran entender en qué consiste la democracia. Palpablemente la democracia consiste en eso, en esa arrasante e histórica mayoría que no es cuestionable. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pueden no parecer, ¿y cómo les van a parecer? Pues si estas voces disonantes, a mí no me extraña, pero son comprensibles, ¿me entiendes? Adán, sigamos un poco, porque me entretuve en eso, para poder equilibrar el planteamiento de la legitimidad o no que había en el proceso de elección a partir de la postura que ha hecho el presidente con ese tuit. Por eso hilvané las dos cosas. Claro. Regresemos al elemento. Seguridad jurídica, el país tiene una oportunidad si quiere tomarla. Lo decía Jimmy. Regresemos a ese elemento para avanzar un poco. Yo creo que hay que ver desde el momento que se reelige a una persona que no se respetó la Constitución, está evidenciando que no tenemos la total confianza de mi parte, puedo decir que vamos a tener una justicia al 100% para los salvadoreños si no se está respetando. Respeto que la decisión democrática le dio esa configuración en la Asamblea Legislativa, pero eso no quiere decir que se va a pisotear las leyes, no se va a pisotear la justicia. No se puede pisotear la Constitución vigente que tenemos y debemos de alinearnos a ello. Yo por eso recalco, creo que el reto es bien grande y tenemos que ver cómo va a ser ese procedimiento, porque la justicia hay que fortalecerla. Si no, veamos, ¿por qué estamos pendientes de una lista de corrupción extranjera? Porque aquí la justicia no se le ha dado confianza a decir, vimos el fracaso de las CICIES, que supuestamente esa era su función. Ahí están las imágenes de la llegada de la comitiva. Mira. Sí. Entonces vimos que el objetivo de la CICIES, ¿cuál era? Contra la corrupción. Pero investigaciones de ellos, nombres que dieron de ellos, ¿cuáles son? ¿Cuál fue la revelación de ese trabajo? ¿Qué hizo el presidente? Al principio estaba a favor de la CICIES, después terminó diciendo que no era importante, que no era vinculante. Entonces estamos dependiendo de una evaluación extranjera, y no le quiero restar valor a esa evaluación, porque la justicia en nuestro país no genera confianza, porque el mal de la corrupción nos sigue dominando. Y internamente yo creo que lo que se quiere ver con esta lista es, bueno, si alguien lo está señalando con un estado como Estados Unidos, que le da credibilidad, pero también está demostrando que la justicia en el país no es creíble. Ok, 3 elementos claves. Le doy la palabra, doctor, y también Bessie. Vamos a ver. 3 elementos claves se dan con la llegada de esta comisión de alto nivel de funcionarios del gobierno Biden en nuestro país. Ahí veíamos las imágenes a su arribo en el aeropuerto Monseñor Romero. 3 elementos claves. Se da la llegada en el contexto de la elección de los nuevos magistrados. Segundo, en la víspera de la presentación de esta lista Engel. Y el otro elemento es que en el marco de unas tensiones de relaciones entre El Salvador y Estados Unidos bastante frágiles. Yo diría que está en suspenso, porque fíjese que la señora encargada de negocios ha tenido el tacto diplomático de no tensar ningún tema. Sí. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque El Salvador ha tenido que estar a la defensiva con sus nuevas líneas administrativas de todo un sistema que no puede estar de acuerdo, comenzando por el sistema financiero. Sin embargo, usted ha visto las excepciones valiosas del caso con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que avala precisamente el establecimiento de una nueva alternativa que no es monolítica, ¿verdad? O monopólica, como es la introducción de esa moneda virtual llamada Bitcoin, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ello más adelante. Fíjese que yo quisiera, por la honesta posición que admiro y respeto, gracias, no de ahora, siempre,
Usted no se ha preguntado por qué, si era ilegal lo que estaba haciendo la Asamblea Legislativa, la Corte en pleno no reaccionó y dijo: mire, señores, perdonen, aquí no vamos a admitir gente que no venga legalmente nombrada. La Corte. Entonces, o dos cosas: o realmente tiene una consistencia legal, que no es el momento para decirlo así técnicamente, o realmente la Corte está en la línea gubernamental, siendo que provienen de otros orígenes ideológicos, ¿verdad? Porque ahí a ellos deberíamos de preguntarlo. Sí. Y porque son magistrados, es decir, los maestros del derecho, ¿verdad? Exacto. Así que La reacción de ellos. A ver, Bessie. Para terminar. Perdón, o quiere concluir. No. Vamos a ver, Bessie. Pues ¿Qué piensas tú de esta para declaración? esta Seguridad fecha, jurídica. Vamos a tener seguridad jurídica. Desde luego, ese es uno de los puntos claves que ella plantea, pero todo depende de la seguridad jurídica. Quizás no. Sí, un mensaje para el país, ¿no? El tema de que ya viene diciéndose desde hace rato, el tema de la separación de poderes, de la independencia judicial. Bueno, ya no va a tener excusas la Corte, como le decía yo al doctor más temprano, ya van a tener 8 magistrados, bueno, con los que nombraron ayer ya tienen 8, son 15. Yo esperaría la depuración judicial. Vemos tantos jueces sinvergüenzas ahí que siguen resolviendo o siguen deteniendo procesos, que es lo que se dijo también en la Asamblea Legislativa. Ya tienen los 56 votos, ya no tienen excusa. Ya tienen entonces tienen el Ejecutivo, tienen el Legislativo y tienen el Judicial. Evidentemente hay una concentración de poder. Si las cosas se hacen bien, no vamos a tener mayor problema. Pero el punto es también que nosotros no somos una islita que podemos estar haciéndole malas caras a los norteamericanos. Y eso que yo tengo mis bemoles con los norteamericanos, porque no creo en el colonialismo ni en la manera en la que han intervenido en nuestro país. Pero lo cierto es que allá están 3 millones de salvadoreños. Y es nuestro principal socio comercial, y hasta el momento que yo sepa, a menos que ustedes me quieran corregir, esas 2 condiciones no han cambiado. Y como decía mi mamá, ¿verdad? Si usted quiere hacer lo que usted dice, como usted dice, cuando usted diga, vaya y váyase a vivir a su casita y se mantiene solo. Ese es el punto. Y esas son realidades que no podemos cambiar, a menos que El Salvador finalmente amplíe su balanza comercial y no tenga todos los huevitos en la canasta con los norteamericanos, que sus salvadoreños ya no estén migrando para Estados Unidos, sino que cumplan su sueño salvadoreño, que es una campaña que siempre impulsó la encargada de negocios, la ex embajadora Jane. Siempre hablaba del tema de cumplir el sueño salvadoreño y no buscar el sueño norteamericano. Y para mí siempre es importante hacerle el llamado a la oposición, porque siempre se lo he hecho. Dejen de estar soñando que los norteamericanos van a venir a cambiar la realidad de nuestro país. La última vez que intervinieron fue con Manuel Noriega. Nunca más. Ahí tiene Nicaragua presos casi 40 opositores, y miren si intervienen en ese país. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a venir a meter aquí? La oposición se tiene que articular, tiene que tener liderazgos renovados, tiene que tener discurso que conecte con la población, y solo el pueblo salva al pueblo. Así es. Me parece que tú has puesto un elemento. Que la lista Engel, que los norteamericanos, que los embajadores, que los congresistas van a venir a rescatar el país, están mal parados. Exacto. Y llenar un redondel con 200 personas tampoco cambia la realidad de El Salvador. Has puesto un elemento bien importante sobre la base del análisis que muchos hacen, es decir, si en El Salvador están inconformes con lo que ha pasado, Nicaragua tiene una situación más crítica, hasta presos tienen los opositores, y ahí está, y no hace nada. Entonces, la pregunta para los 3 panelistas acá es, entonces, ¿por qué razón viene una comisión de alto nivel estadounidense en nuestro país? Bueno, yo no se lo podría responder porque analizarlo. No soy el que lo he mandado. Sí, pero sí analizarlo, ¿no? Pero sí analizarlo, doctor. Pero podemos deducir que es dada la importancia que tiene y que ha obtenido este país a raíz de decisiones inesperadas, como dice Bessie, para nuestros hermanos norteamericanos, ¿verdad?
que parece raro que actúan como la marimba, porque una pieza suena de otra manera. Valga decir, Nicaragua, ¿cuál es la actitud de Estados Unidos contra Nicaragua? Pues, frente a esa dictadura evidente, peor que la de los Somoza y de las que ha habido en Latinoamérica, solo que más subliminal, ¿verdad? Pero solo quiero recalcar, porque me interesa el contraargumento para Bessi. Ella dice que pensemos en la simpatía que debemos causarle a Estados Unidos. Entonces estamos hablando del tema de los intereses creados que nos habla don Jacinto Benavente, que se refiere precisamente a la explicación de cualquier cosa en el mundo, de por qué eligen a uno, de por qué no eligen a otro, por los intereses creados. Esa es la médula y el virus del ser humano. Es motivado por sus propios intereses, su egoísmo. Esta es la palabra central, egoísmo. Yo creo que voy a darle la palabra a Dan cuando regresemos, sí, porque desde luego esto se da en el contexto, decía, de 3 elementos claves. La elección de los magistrados, hablan de seguridad jurídica como una condición per se, según el comentario de la encargada de negocios. Se da también en la víspera de la presentación de este informe, de esta lista, en la cual se sitúan nombres de personas, funcionarios públicos, empresarios que pertenecen al Triángulo del Norte, ¿verdad?, vinculados a supuestos casos de corrupción. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros y regresamos y le doy la palabra. Ok, gracias. Imágenes desde el sector de El Salvador del Mundo. Preciosa imagen. Como esta imagen me emociona muchísimo y sobre todo también me crea mucho la nostalgia, que seguramente muchos allá en el extranjero la tienen. Esta rotonda, muy linda la imagen, que la baña el sol a esta hora de la mañana, así de esa manera la expone muy bien. Así está el tráfico, ¿sí? Sí, sí, era mucho más verde, ¿verdad? Mucho más verde y mucho más amplio. Pero es que la han modificado en los últimos 20, 30 años como 2 o 3 veces. Bueno, es que aquí ha habido alcaldes cuyo tema es reformar plazas, sí, y ahí se quedan, ¿verdad? Porque el Gran San Salvador es una vergüenza total. Todavía. Si usted arranca de una punta a otra, eso no llega. No llega. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Adán Mejía, me quedé para darle la palabra, sí, y precisamente bajo el entono de estos 2 elementos que planteaba sobre las declaraciones de Jim Mace en el contexto de la llegada de esta comisión de alto nivel a nuestro país, y en la que, sin duda alguna, el término de pero todo depende de la seguridad jurídica, El Salvador tiene una gran oportunidad si quiere tomarla. O sea, eso son palabras que en diplomacia tienen peso. Tienen peso y sí, son claras. Y tienen sentido. Hoy sí, deben de ser aceptadas. Sí. Aquí el compromiso de cada uno de nosotros es que debe de haber seguridad jurídica. Por eso yo le hice la pregunta, con este nuevo escenario de elección, doctor, así brevemente. Con los 5 electos, yo me siento más seguro jurídicamente de lo que me sentía antier. Ok, me lo deja claro. Vamos a ver. Bueno, el punto del mensaje, por eso digo yo que hay que ver la línea como Estados Unidos desde el 1 de mayo ha venido y se ha mantenido en su línea. Y está apelando a que en El Salvador haya independencia de los 3 poderes del Estado, que se fortalezca la democracia, ¿verdad? Y creo que ese mensaje es bien en consonancia con el mensaje del presidente de la República, que dijo que no iba a dar vuelta atrás, ¿verdad? Entonces yo lo uno ahí, y hilo eso, porque ahora ella dice, bueno, si esa es la manera del gobierno de El Salvador de decir, bueno, nos vamos a retroceder, ahora viene ella y dice, si quieren, ¿verdad? Entonces está respondiendo a esa postura clara. Ahora veamos esa lista de corrupción, cuál es el papel de Estados Unidos contra la corrupción, que es una de las políticas
que lo podemos ver en los tres poderes de Estados Unidos. Ahora, hacia América Latina, lo que hemos visto en los últimos años es que queda en que les quita la visa a los señalados. O sea, no lleva a más... Eso para responder la pregunta de qué impacto puede tener esto, porque según lo que escuché de Bessie es que no tiene mayor trascendencia. No sé si me equivoco, Bessie, así brevemente porque tiene la palabra. Lo que pasa es de que esas listas ya las tienen los norteamericanos de siempre y las sacan en el momento que ellos consideran que coyunturalmente es importante, pero el efecto de la lista, más allá de cancelación de visas, que el visado es una potestad de cada país, permitirte que vos llegues a su territorio, congelamiento de cuentas probablemente, hay que ver cómo escala el tema de las sanciones, ¿verdad? Pero hoy por hoy, la muy presentación de la lista, pues creo que el doctor Adán y yo ya sabemos quiénes van a salir en esa lista, quiénes no pagarán faltas, y aquí lo que es importante es ver cómo va a reaccionar la población y el Ministerio Público. Okay. Sí. Por una simple y sencilla razón, Ernesto. Cuando doña Norma Torres sacó la lista de 5 salvadoreños, ¿ves? 5 salvadoreños, yo vi mucha gente que solo vio 2 o solo vio 3. Cada quien defendió a su funcionario o político de preferencia y atacó al otro. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. Exacto. Eso evidencia entonces que la justicia en El Salvador necesita ser alineada para que se respete. Porque el problema acá, y volvemos al tema anterior, que como se eligen magistrados ya con cuotas de poder comprometidas. Pero hoy no. Hay que verlo. Yo difiero en cuanto a eso, pero espero que los hechos de aquí, ¿verdad?, a 3 años nos digan es que hoy no, le da el beneficio de es que hoy no hubo cuotas del tiempo. No podían haber cuotas. Es que no veo la diferencia en el aspecto de que se eligieron por el peso, digamos, electoral, la responsabilidad de la Asamblea. La responsabilidad ahora recae sobre la Asamblea Legislativa que los eligió y sobre todos los electos en la confianza que, derivada del poder que se tiene, se les ha dado para que sean diferentes. Estos no están obligados, y mal harían, incluso en sentirse obligados a otra cosa que no sea el correcto proceder. Por eso le digo yo que conociéndolos, confío que eso sea. Que hoy sí vaya a haber un poquito más de seguridad jurídica. No, en esas áreas que esta gente va a tocar, yo metería mis manos al fuego. Porque ojalá por el bien del país. Y espero que pronto también sigan cambiando los demás magistrados. Sí. Porque como usted decía, ahí tenemos casos como el de Julio Valdivieso, que sometió a consideración es un recurso el de él para... Exhibición personal. Sí, en el sentido de que sigue siendo condenado para no optar a un cargo público porque ¿cómo se llama? Se le sigue impidiendo el derecho de participar como a un cargo público por haber estado en un partido político o haber corrido. Creo que ese es el tema, si no me equivoco. Es correcto. No, luego sí. O sea que si usted participa como candidato a diputado... ya quedó per secula seculorum. Ya enterrado, es que no puede ser funcionario. Ya no puedo ser porque ya soy de tal partido. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Si es que son diferentes etapas de la vida y diferentes actividades legítimas. O sea, se le debería de poner un plazo, me imagino. Claro, cuando menos. Ok, interesante. Regresamos al tema, regresemos al punto, porque... A ver. Entonces yo creo que hay que ver el tema de la corrupción. Por ejemplo, yo vi muy mal el mensaje de Arena ayer. El del comunicado, donde hacía reflexión de que cualquiera de sus miembros que resulte mencionado en esta será separado del partido y será, desde luego... Entonces quiere decir que son conscientes que tienen corruptos, pero si no los mencionas externamente, ellos no van a actuar. Sí. Eso es lo que yo interpreté. Y eso está malísimo. Porque entonces está evidenciando que hay conciencia en todos los partidos. Y pongo ejemplo Arena porque es el que ha dado la luz, pero creo que todo el resto está igual. Por ejemplo, Gana tiene una cuota de responsabilidad en cuanto a atacar la corrupción por los señalamientos que se ha tenido en cuanto a esto. El Frente lo tiene, pero entonces están supeditados a que aquí la justicia, eso no es la evidencia. Por eso digo, espero que mis palabras me las trae y diga, bueno, esta corte sí está implementando justicia, porque si no hay ataque directo a la corrupción,
porque hablemos que el problema de la gobernabilidad en El Salvador ha sido corrupción, y corrupción pero no es le solamente toca a la Corte. No, perdóneme. me refiero a juzgar, Sí. a determinar. Al tema de sí. juzgamiento. Sí, tema de porque juzgamiento. el destape le corresponde a otras instituciones, Exacto. incluso a los ciudadanos denunciando todas las cosas que Y pasan. mientras no haya transparencia porque recordemos que corrupción no solamente es malversación de fondos. No. Corrupción es tráfico de influencia, nepotismo. Y eso aquí no, como que se rebaja, no, el nepotismo, mira, mientras no te afecte, dale. No, entonces, que vamos a manejar una justicia a mi conveniencia, entonces no es Sí, justicia. pero coincido con usted, David. O sea, no podemos determinar eso. Ahora, que este mensaje de Estados Unidos nos está haciendo ver que realmente necesitamos meterle manos al tema de la corrupción y no esperar que vengan de afuera, sino que el punto es a dónde va a llegar esto. Por eso señalaba yo impacto que mal el Los mensaje. corruptos ya sabemos quiénes son, los corruptos ya sabemos quiénes son. A ver, pero ¿qué impacto va a tener Lo que pasa es que esto? no han querido Se hacer mantiene los la corrupción. procesos porque han estado permanentemente vinculados al poder. Cabal. Esa es la realidad. Ok, doctor García. Vaya, con eso que acaba de decir Bessie, que coincido totalmente. Y mire el destape que está viendo ahorita con eso de las plazas fantasmas y de las ONGs también La aprovechadas. asamblea. Imagine toda la gente que está metida en ese caldo de complicidad. Eso es corrupción. Pues sí, es como la persona que llegó a declarar ahí que les dijo, sí, fíjense que yo les advertí. No, él debió de haber enviado el aviso a la Fiscalía General de la República, si no se convierte en cómplice de lo que ha Exacto. pasado. Sí. Y sin embargo los premios aquí son cargos políticos. De aquí te vas para allá y de allá te vas para acá y allá seguís haciendo lo mismo. Esto está quebrantando. Ok, interesante. Voy a hacer la pausa Sí. y lastimosamente El tiempo se va. Se nos está yendo y vamos a ir un poco a conocer las conclusiones, el análisis concluyente de ustedes tras este, digamos, acontecimiento de Es hoy un por la paso. madrugada y también de este otro tema que hemos incluido en nuestra agenda. Pausa y regresamos. Gracias. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Paul Steiner agrega un elemento a esta discusión y el análisis que tenemos que dice así: si le consultas a Arena o el FMLN no hay seguridad jurídica hoy. Si le preguntas al pueblo no había seguridad jurídica antes. ¿Quién es Estados Unidos para juzgar el nivel de seguridad jurídica que hay en El Salvador si por décadas su influencia en los partidos PDC y Arena fue tal que ellos dirigían la política del gobierno? Creo que aquí le faltó también el PCN, que gobernó mucho tiempo también en el pasado. A ver, un Pero análisis eso sigue concluyente. siendo como con el tema de Somoza, ¿no? Claro. Que cuando se me referían a él es un hijo de, pero es nuestro hijo de, ¿no? Ok, Bessie, te hago la pregunta, sí. ¿No te llama, es decir, no te causa mayor sorpresa o impresiones el hecho de esta comisión de alto nivel que ya está en el país? De los A ver, Estados El Unidos? Salvador generalmente es un país que está fuertemente vinculado a los Estados Unidos, no acuerdo. solo por el tema migratorio, Sí, de acuerdo. sino también Pero tú sabes por que el- viene en un momento coyuntural de país, ¿no? Correcto, el momento de la entrega de la lista, o sea, todo es un mensaje, de ahí el que no quiere entender el problema de él. Y a mí lo que me preocupa es cuando se dan discursos de que vengan, que digan, que sean. Bueno, si no tuviéramos 3 millones de salvadoreños y no fuera nuestro principal socio comercial, yo estaría de acuerdo. Pero es lo que es y es lo que hay. Y El Salvador siempre es un territorio de influencia de ellos fuerte. Yo como con esa paja que escucho a la gente de decir, es que nuestra independencia de nuestro país, y no ahí tienen a la base militar en Comalapa, pues va, quítenle la base, vaya, y empecemos a hablar de independencia del país.
O sea, es paja, eso de la independencia es un tema creado porque los países subdesarrollados como nosotros, dependientes económicamente, dependientes con los temas de la remesa, un país que no produce nada más que salvadoreños y que la política económica de este país ha sido expulsar salvadoreños para que manden remesas y mantengan este montón de centros comerciales llenos y esas constructoras con apartamentos de $500,000 que nadie puede pagar y no sé cómo es que en Antioquia están interesante, vamos a ver, pero esa es la realidad, nosotros somos dependientes y ellos vienen a ejercer su influencia. Esta independencia política se parece a la independencia que quieren tener las mujeres también, ¿verdad? No es posible, siempre dependen del hombre. Entonces, pero mire, a mí me preocuparía que la delegación fuera de militares, ¿verdad? Porque entonces sí, y consideraría que se armó la de San Quintín. Sí, no, es un mensaje. Sí. Sobre todo porque ahora cuando los militares van a algún lugar es que va a haber golpe de Estado, según fue la llegada a la asamblea, sí. ¿Verdad? Bien. Pero viene un conjunto de personas de carácter económico a hacer planteamientos y relaciones. Por eso el mensaje de la señora ex embajadora de decir, viene una oportunidad con esta gente para que si hay seguridad de sus intereses aquí van a ser protegidos, etcétera. Entonces, y lo dice muy amablemente, eso sí quieren, para quitarle aquel imperativo, ¿verdad?, que ha sido histórico, de que bueno, o toman esto o ya saben, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que fue el pasado. Entonces, esa fineza que agradecemos es producto de que se están limando las formas de tratar a pueblitos como este, gracias a la presencia definida de un gobierno diferente. Esto es una realidad. Si lo comparamos con otras veces, aquí una señal y ya todos estaban hincados. Hoy no. Si lo vemos en la geopolítica de Estados Unidos, yo creo que en los últimos 10 años ha mantenido ese lineamiento de respeto a las naciones del continente latinoamericano. Y ese mensaje yo creo que hay que resaltarlo, sí, porque está diciendo, aquí no mandamos nosotros. Sí. Está respetando la democracia de El Salvador y quiere fortalecer esa democracia que consiste en la separación de 3 poderes. Ahora, hay que ver cuál va a ser la reacción de esta situación, porque sí, no se dio marcha atrás, y eso era de esperar que no se iba a dar, pero hay que ver cómo diplomáticamente Estados Unidos va a manejar este punto. Yo creo que no debemos de alarmar más allá, sino que estar pendiente de estas relaciones, porque sí es importante Estados Unidos por la cantidad de salvadoreños que tenemos que le dan vitalidad a nuestra economía. Ernesto, yo quisiera que me permitiera un espacio para expresarle a la familia Morales Ehrlich el pesar del gremio de abogados por el fallecimiento de un gran abogado histórico, profesor de la universidad, que realmente más que profesor fue un compañero de estudio con nosotros. Así que al doctor Eduardo Morales Ehrlich, colega de nosotros, magistrado de alta relevancia en la ciudad, también me permito expresarle a sus hijos este dolor que sentimos en esta fecha. Sí, a Morales Carbonell también, a su hijo, que fue funcionario, vaya, también mi solidaridad. Les agradezco que nos hayan permitido cumplir nuestro objetivo comunicacional en el programa, a este servidor, con los importantes aportes que cada uno de ustedes ha expresado en el programa. Bessie, muchísimas gracias nuevamente, felicidades en este día de los abogados. Tienen derecho a irse de parranda, ¿verdad? Así es que... No, COVID, hay COVID, no salga. Pero sola se puede ir de parranda con el esposo, no hay ningún problema. ¿Verdad? Se puede ir sola con el esposo también. Yo aprovecho para expresarle a Bessie mi admiración y respeto por toda su trayectoria y consistencia.
Así es. Ha sido un gusto Gracias. para mí. Muchísimas gracias. Por Gracias, eso gracias, reconozco el aporte, el valor de cada uno de ustedes con sus puntos de vista, lo cual nos permite a nosotros cumplir con ese cometido de lograr en nuestro público que ellos tengan su propio criterio y por supuesto también su propio pensamiento crítico, porque ese es nuestro objetivo. Gracias, Adán, gracias, doctor, gracias, Besis. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.